En Cochabamba tenemos un paciente masculino de 28 años, que es joven. Entonces, esto, sabemos que en los pacientes jóvenes algo le pasa, algo le pasa, ¿no? Es deportista de competición, atletismo y fútbol, practica dos deportes. Practicando ejercicio presenta mareo, listo, presenta mareo. Esto es un presíncope, presíncope, con sensación de palpitaciones. Entonces, la palpitación, casi lo más probable es que algo le pasa al corazón, algo le pasa al corazón. Entonces, hasta ahí, ¿qué pudiera ser? Síncope vasovagal o de origen cardiogénico u ortostático. Vasogénico. Eso, pareciera ser un síncope cardiogénico hasta ahí, ¿verdad? Es llevado a urgencias, tiene un Glasgow de 14-15, la frecuencia cardíaca está en 90-50. No nos dan el dato de la frecuencia cardíaca, respiratoria de 16, satura 95%. Un paciente que llega, hacemos el examen neurológico, llega a la urgencia y lo primero que ustedes que tienen que realizar, si tiene déficit focal, doctores, ¿no? Si tienen algo anormal en la parte de sistema neurológico, ustedes deben solicitar una tomografía simple de cerebro, ¿ok? Si algo encuentran alterado, anisocoria, desviación de la mirada, ¿no? Monoparesia, hemiparesia, le piden una tomografía. Si no encuentran nada relevante desde el punto de vista neurológico, van al sistema cardiovascular y ven un electrocardiograma. Entonces acá, por ejemplo, de manera rápida se evidencia que primero rápido, lento, ¿no? Esto parece rápido, ¿no? Rápido. Y nos vamos a ver cómo está el intervalo RR, ¿no? Vamos a ver y pareciera que está un poquito irregular, ¿no? Aquí está un poco largo y aquí un poco corto. Tendríamos que medir esto con regla. Miren, aquí está un poco corto y a comparación de esta. Entonces, una arritmia, ¿no? Una arritmia. ¿Cómo está el QRS? ¿Ancho o corto? O digo, o sea, está ancho, ¿no? O corto, parece, está corto acá. Es una arritmia Mm. supraventricular, ¿ok? Una arritmia supraventricular. De las arritmias supraventriculares está la FA, está el flutter, el síndrome de Pere corto, etcétera. Entonces, si nosotros vemos la derivación de dos larga, aquí se evidencia claramente, ¿no? La onda delta, se evidencia. Entonces, este es un síndrome de Pere corto por la onda delta. El diagnóstico es un síndrome de Wall-Parkinson-White, ¿ok? Porque tiene una vía accesoria. Ustedes recuerden el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ahí sus haces, ¿no? El lado izquierdo tiene dos, entonces hay una vía accesoria acá, la vía accesoria. Por eso ocurre pere corto, porque va más rápido entre la onda P y el QRS. Entonces, acá claramente el paciente tiene un síncope de origen cardíaco, la que tiene peor pronóstico, de origen cardíaco. ¿Cómo defino que es de origen cardíaco? Porque el electrocardiograma está anormal. Entonces yo para esto necesito una ecografía transtorácica para ver por qué, ¿no? Pero aquí claramente es un pere corto y debo de mandarle a electrofisiología para que realicen la ablación. Las preguntas, que ya la vimos. ¿Qué es síncope? ¿Cuál es la etiología? Factores de riesgo, clasificación, el manejo y qué es el síndrome de Stock-Adams. Aquí tenemos la definición y pueden ir contestando las preguntas que se les han enviado. Y aquí también les voy a mostrar preguntas y ustedes pueden ir contestando en el chat. El síncope es la pérdida del estado de conciencia. El paciente no es consciente. Este estado de pérdida de la conciencia es transitoria y se autolimita y es causada por una insuficiencia global de la perfusión cerebral. Aquí tenemos el cerebro, entonces aquí tenemos una presión de perfusión cerebral, ¿no? Una presión de perfusión cerebral. Más o menos debe de estar más de 60 milímetros de mercurio, entonces baja, ¿no? Por alguna razón. En este caso, el corazón de este paciente, ¿no? El corazón hizo una arritmia cardíaca, una taquicardia supraventricular, y pues el volumen sistólico no fue el adecuado, hay una insuficiencia global circulatoria. Entonces, cae el paciente. Es un inicio rápido, de duración corta y la recuperación es espontánea, solita y completa. ¿Ok? Muy bien. El inicio rápido, duración corta y demás. Pregunta para ustedes. Una de estas no es diagnóstico diferencial de síncope. No lo es.
Cuando llega el paciente a la La urgencia, hiperglicemia. entonces yo lo valoro, ¿no es cierto? Entonces debo de descartar. Pueden contestar en el chat. 20 segundos. Está fácil esta pregunta. Y es extraída de Harrison. Doctor, la cataplegia igual sería un diagnóstico diferencial. Sí, doctora. Sí, la cataplegia es un diagnóstico diferencial, pero Harrison no lo menciona. Sí, en las guías, en las otras revisiones, sí está como diagnóstico diferencial. Muy bien, aquí todos llegan, ¿no? ¿Cómo una vez que llega el paciente a la urgencia y digo, no, puede ser convulsión? Una, puedo decir que el paciente ya, como antecedente personal patológico, el paciente ya tenía epilepsia. ¿Ok? Perfecto, es una convulsión. ¿Ok? O de repente puede ser un tipo de convulsión que se manifiesta por síncope. Y ahí al neurólogo le vamos a preguntar, ¿cómo voy a diferenciar? Puede ser una isquemia vértebrovascular, para eso necesito una tomografía, si encuentro algo en el sistema nervioso central. Hipoxemia, no sé qué tanto, no, la verdad es que no sé qué tanto un paciente con hipoxemia pueda desmayarse, puede tener síncope, pero está como referencia. La hipoglucemia, ni qué decir, a todo paciente que se desmaya y con antecedente de diabetes, peor si utiliza insulina, le tenemos que realizar una glucosa capilar, ¿ok? Una glucosa capilar para descartar. La hiperglucemia no desmaya, ¿no? Más bien deshidrata, ¿no? La hiperglucemia deshidrata, mayor diuresis, puede entrar en un estado hiperosmolar, pero no desmaya. Entonces, estos puntos claves, ¿no? Diagnóstico diferencial, convulsión, isquemia de la arteria vertebral basilar, hipoxemia e hipoglucemia. ¿Ok? Eso de la hipoxemia, doctor, por ejemplo, a mí en el sauna, cuando entra el de vapor, me ha dado un síncope, o sea, así, pum, me he desmayado. Yo creo que eso, ¿no? Se relaciona con esa parte, ¿no? Pero, ok, puede ser, pero a ver, en la sauna hace calor, deshidratación, tal vez, pero así, ahí como hipoxemia, puede ser que hayas desaturado y eso puede ser, ¿no? Que el cerebro no haya recibido suficiente oxígeno y eso puede haber desencadenado desde el punto de vista fisiopatológico. Pero, a ver, convulsión no, isquemia no, hipoglucemia no, sí, ¿no? Podría explicar el desmayo por un fenómeno de hipoxemia. Excelente aporte, doctor. Muy bien, esta ya la dominan, esta no la pueden fallar. ¿Cuál es la causa más frecuente de síncope? Entonces, el síncope se divide en tres, según Harrison, porque según las guías han visto tiene varias clasificaciones. El síncope de causas neurales, el síncope vasovagal, o también, ¿no? Es el otro nombre. ¿Por qué se da? Porque hay una vasodilatación episódica, ¿no? El corazón y el sistema vascular periférico. Entonces esto se vasodilata, disminuye la resistencia vascular sistémica y obviamente le llega menos sangre al corazón y la paciente se desmaya, ¿no es cierto? ¿Cuándo ocurren? Ustedes han debido ver, por ejemplo, cuando una persona recibe una mala noticia, ¿no? Sobre todo las personas adultos mayores reciben mala noticia o la hacen renegar y se desmayan, ¿ok? Entonces también en este mecanismo fisiopatológico puede estar asociado a bradicardia. La hipotensión ortostática, como vieron en el caso clínico, son en pacientes con disfunción. ¿Disfunción en dónde? En el sistema nervioso autónomo. Autónomo, ¿ok? Entonces acá los reflejos homeostáticos cardiovasculares crónicos.
Y el síncope cardíaco, como es en el caso clínico, puede ser generado por arritmias, cardiopatías estructurales y por disminución de gasto cardíaco. Hay una pregunta que ingresa a los exámenes de la residencia. ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente en la edad pediátrica y en el adulto? Ahí les dejo como opciones: la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. Causa, tema que no entra al examen de Bolivia, ¿no? Las malformaciones cardíacas, pero esto suelen preguntar. Ahora, los mecanismos neurales, también llamados síncope reflejo y síncope vasovagal. Y el síncope reflejo además tienen otras que ya vimos, ¿no es cierto? Pero esto es solo Harrison. Tenemos de mecanismos neurales y la hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. El síncope vasovagal es porque hay una vasodilatación del sistema vascular periférico por pérdida del tono vasoconstrictor y esto puede asociarse a bradicardia. Hipotensión ortostática por insuficiencia autonómica crónica y la parte cardíaca por arritmias o cardiopatías estructurales. Entonces, como ustedes bien contestaron, la causa más frecuente es el síncope vasovagal. La misma pregunta que vimos a un principio, pero también modificada. Una de estas no es diagnóstico diferencial del síncope. Muy bien. Cuidado, se confundan la isquemia de la arteria cerebral media. Da otra clínica. Aquí es la isquemia vertebrovascular. Excelente. Esta ya la vimos. Los datos de presíncope. Antes de que el paciente se desmaye, hay datos pródromos. Entonces, estos pródromos, ¿cuáles son? Mareo, sensación de desmayo, debilidad y fatiga y trastornos visuales. Yo sé que probablemente para el examen me voy a olvidar estos datos. ¿Qué tengo que realizar? Flashcard. Flashcard. Y otra técnica es lo que dice el doctor, ¿no? Hacer mnemotecnia. Mnemotecnia. Por ejemplo, acá pudiera salir no sé, a ver, vamos a ver. Sensación de debilidad, fatiga y trastornos. Entonces pudiera salir una mnemotecnia, MASE. mm, MASE de, a ver, no sé qué tan bonito suene o rima esto, MASE de, FT o algo por ahí. Ustedes pueden jugar con las mnemotecnias. Mareo, sensación de desmayo, debilidad, fatiga y trastornos visuales y auditivos, algo por ahí, ¿no? Es una mnemotecnia que pudieran recordar como datos de presíncope. Entonces acá, mareo, sensación de desmayo, debilidad, trastornos visuales y auditivos. El dolor precordial no es un dato de presíncope, ¿ok? Ahora, esto de desmayo, pues ocurre desde el punto de vista epidemiológico en diferentes tipos de población. ¿Cuál es la más frecuente o la incidencia máxima? ¿En quiénes está? Pueden contestar en el chat, por favor.
dentro de la epidemiología, constituye el 3%. Probablemente estos datos para el examen no pueda recordar. Esos, no han preguntado porcentajes, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora. Pues son cuestiones muy detalladas. Constituye el 3% de las consultas en el servicio de emergencias y el 1% de las hospitalizaciones. La incidencia máxima ocurre en jóvenes entre los 10 y 30 años de edad y los ancianos después de los 70 años. El síncope de origen neurológico es la variedad más frecuente, el síncope vasovagal. Y entre el varón y la mujer, la más frecuente es afectada en la mujer. El pronóstico después de un solo episodio es benigno, es decir, tiene buen pronóstico, sobre todo el vasovagal. Ahora, paciente masculino de 26 años de edad ingresa a urgencias por síncope, de etiología no filiada, no encontrada. ¿Cuál de estas es indicación de hospitalización? Creo que esto es lo más difícil, ¿no? Para mí, desde el punto de vista personalmente, me sería difícil memorizar todos estos datos. ¿A quién voy a hospitalizar o lo voy a evaluar intensamente? A todos los pacientes que tengan síncope y además esté asociado el dolor torácico, lo voy a evaluar, ¿ok? Lo voy a estudiar profundamente. Todo lo que tenga que ver corazón, en resumen, todo lo que tenga que ver corazón. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, valvulopatía, moderado o grave. Por ejemplo, una estenosis aórtica. Cardiopatía estructural, moderado o grave. Por ejemplo, una CIA, una CIB, una comunicación interventricular o interauricular. Manifestaciones electrocardiográficas de isquemia. Me está hablando acá de cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Arritmias ventriculares. ¿Cuáles son las arritmias ventriculares, doctores? Tres son. ¿Cuáles son? Fibrilación ventricular, Así, taquicardia ah, ventricular, Ventricular, taquicardia polimorfa. ventricular, Muy bien. Taquicardia ventricular monomorfa, ¿ok? Monomorfa, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular polimorfa, torsada en puntas. La taquicardia ventricular puede dividirse en taquicardia ventricular con pulso o sin pulso, ¿no? Sin pulso, con pulso. Y acá la mayoría el tratamiento es desfibrilación en el área de urgencias. Desfibrilación. Ya para de manera crónica es el desfibrilador automático implantable. ¿Ok? Para la parte crónica y la parte de urgencias. Muy bien. Intervalo QT prolongado, más de 500. Esto sí me haría un flashcard personal, ¿no? Porque sé que este punto de corte fija que no voy a acordar hasta febrero del 2025. Entonces acá, intervalo de QT prolongado mayor a 500 milisegundos. Entonces, estos flashcards, ¿entre cuántas personas, o sea, su grupo de estudio, con cuántas personas están haciendo? Por ejemplo, a ver, le preguntaremos a Natalie. Natalie, ¿estás ahí? O a Anela o Anaí. ¿Tu grupo de estudio con cuántas personas están? ¿Están estudiando solos también? Bueno, entonces otra es las bradiarritmias, ¿verdad? Tenemos acá el bloqueo sino auricular repetitivo y las pausas sinusales. Otra es la bradicardia sinusal persistente, menos de una frecuencia cardíaca, menos de 60, menos de 50, dependiendo qué guía de práctica clínica lean. Bloqueos bifasciculares o trifasciculares, o retraso de la conducción intraventricular con una duración del QRS mayor a 120 milisegundos. Este también es otro punto de corte que fija que no voy a recordar hasta febrero, pero la probabilidad puedo aumentar de recordar realizando un flashcard. Fibrilación auricular, taquicardia ventricular no sostenida, antecedente de muerte súbita, síndromes de preexcitación, como teníamos, ¿verdad? Y síndrome de preexcitación o síndrome de Perry Corton teníamos en nuestro caso clínico. Patrón de Brugada en electrocardiograma, palpitaciones. Miren, a todo paciente que llega a la urgencia con desmayo, siempre le debemos preguntar si tuvo palpitación. Y si el paciente nos dice sí,
tuve palpitación antes de desmayarme, hay que internar, porque algo le pasa al corazón. Síncope en reposo o durante el ejercicio. Listo. Entonces, la mayoría, como ustedes verán, es corazón, ¿no? Todo lo que es corazón es síncope de origen cardiogénico, los debo de internar al paciente. Dice, no, File, ¿cuál de estas es indicación de hospitalización? Valvulopatía leve, no, tiene que ser una valvulopatía grave. Aquí dicen intervalo de QT más de 300, ¿no? En realidad, ¿más de cuánto tiene que ser? Mayor a 500, 500. doctor. 500, doctor. Eso, 500. mayor a 500, ¿verdad? QT prolongado. Bradicardia de 50. Aquí no nos dan un punto de corte, menos la frecuencia cardíaca, ¿no? Simplemente dice bradicardia sinusal persistente, persistente. Retraso de la conducción intraventricular con QRS mayor a 120 milisegundos. Eso sí, ¿no? Aquí nos dan el dato del retraso de la conducción intraventricular con QRS mayor o igual a 120 milisegundos. La respuesta. Muy bien. Ok, esta está bonita pregunta de fisiología. ¿El síncope llega a ocasionar cuando la presión arterial sistólica cae por debajo de cuánto? Muy bien. Entonces, dentro de la fisiopatología, el síncope tiene lugar durante la posición de pie. Cuando uno está en bipedestación, la sangre en la parte venosa, más o menos, tiene una acumulación entre 500 a 1000 ml de sangre. Y en la parte venosa y en la parte esplácnica. Entonces, un paciente que tiene sensación de síncope, los datos presincopales, es importante que este retorno venoso, esta cantidad de sangre pueda retornar al corazón. Entonces, el descenso del retorno venoso al corazón reduce el llenado capilar ventricular, por lo tanto, esto disminuye el gasto cardíaco y el gasto cardíaco es una variable de la presión arterial, por ende disminuye la presión arterial, trata de compensar el sistema nervioso autónomo aumentando las señales simpáticas, pero el decremento de la actividad vasovagal es más poderosa y por lo tanto disminuye la presión arterial. Aquí tenemos la fisiopatología. Si esta respuesta falla como la causa de la hipotensión ortostática crónica, miren, por ejemplo, aquí tenemos el nodo sinusal y al nodo sinusal le llegan varios receptores del sistema nervioso autónomo. Y también está relacionada con los varoreceptores que están en el callado aórtico y el seno carotidio, ¿no? Este seno carotidio y estos varoreceptores están inervadas por el sistema nervioso autónomo. Dentro de ellas tenemos el simpático, la que va a hacer que actúe, que aumente la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, y el parasimpático a través de sus varios receptores, principalmente el sistema vagal, ¿no? La parte de lo que es de la acetilcolina. Entonces aquí está parasimpático. Y el parasimpático en su mayor representante es el vago. Entonces el vago hace lo contrario del sistema nervioso parasimpático, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye por ende la presión arterial. Entonces, cuando hay una disfunción de estos vasoreceptores o hay una hipersensibilidad del seno carotidio, por lo tanto, aumenta la función del parasimpático, el vago, y por ende baja la presión arterial y el paciente puede tener síncope. Entonces, cualquier alteración en todas estas vías, en estos receptores, puede ocasionar síncopes. Entonces, la latencia de respuesta a la autorregulación es de 5 a 10 segundos. Entonces, un paciente disminuye la resistencia vascular periférica para responder este tiempo de latencia es de 5 a 10 segundos. Y el flujo cerebral fluctúa entre 50 a 60 ml por cada 100 gramos. Es decir, nosotros tenemos ahí la arteria cerebral anterior, la media, la posterior. Este flujo, más o menos, es entre 50 y 60 por cada 100. Y las presiones de perfusión cerebral pueden llegar de 50 hasta 150, de 50 hasta 150 milímetros de mercurio. Entonces, cuando esto se da una pausa, digamos de 6 a 8 segundos,
ya existe pérdida de conciencia. ¿Ok? Eso es, ahora, la reducción súbita de la presión arterial sistólica más o menos menor o igual a 50 milímetros de mercurio ya genera síncope. Entonces ahí la respuesta era el inciso E. Ahora, además dentro de esta fisiopatología existen dos patrones en los cambios de electroencefalograma. Miren esto. Aquí tenemos el electrocardiograma. Miren, acá el electrocardiograma. La frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. Miren, boom, 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 80. Muy bien. La frecuencia cardíaca, ustedes saben que la presión arterial depende del gasto cardíaco y depende de la frecuencia cardíaca. Cualquiera de estos dos que disminuye, por ejemplo, en este caso frecuencia cardíaca, va a hacer que disminuya la presión arterial. Entonces, por alguna razón, digamos acá, se activa el vago. Y el vago hace que disminuya la frecuencia cardíaca. De 88 de frecuencia cardíaca disminuye a 45. Entonces, también la presión arterial disminuye. Miren, aquí está como 105, 70 más o menos. Está la presión arterial. Y cada vez que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Y entra en un fenómeno de asistolia. El corazón deja de latir. Por ende, no hay presión arterial. Cae la presión arterial. Y este es el tiempo de latencia, ¿no es cierto? Cada vez que vas recuperando. Ahora, ¿qué pasa en el electroencefalograma? En el electroencefalograma tenemos los ritmos, ¿no? Las ondas. Esto muy bien estudiadas por los neurólogos. Pues una vez que llega, por ejemplo, en la sistolia, ya tenemos un patrón lento, ¿no? El patrón lento. Todo lo que tiene de glucosa y oxígeno en el cerebro tiene una actividad lenta. Y una vez que vas recuperando, entra en una onda plana. Y posteriormente, cuando va recuperando la presión de perfusión cerebral, recién va recuperando, ¿no? Primero comienza igual con un patrón lento. Entonces aquí uno dice, ¿cuál es el patrón en un síncope? Patrón lento, plano, lento. Ese es el patrón, ¿vale? Ahora, desde otro punto de vista puede ser las sacudidas sin respuesta y sacudidas con una respuesta parcial. Pero lo más preguntado, sobre todo en convulsiones, ¿qué tipo de patrón tiene? En síncope es lento, plano, lento. ¿Ok? Ese es el tipo de patrón. Muy bien. Entonces acá la respuesta es disminución de la presión arterial sistólica menos de 50 milímetros de mercurio. Un paciente llega a tu consulta, a tu clínica, a tu centro, y ¿qué vamos a hacer? Primero, preguntarle, antes de que se desmaye el paciente, ¿qué hizo? ¿No? Y esta información la extraemos de los testigos que estuvieron. Y aquí la clave es la valoración neurológica. ¿Cómo están las pupilas? ¿Cómo está la orientación en tiempo, espacio y persona? ¿Y cómo está el sistema piramidal? Si tenemos datos de focalización. Focalización. Por ejemplo, si un paciente tiene un accidente vértebro cerebral, sobre todo la arteria vértebro basilar, ¿qué clínica tendrá? ¿Qué manifestación clínica tendrá? ¿Piramidal? No, vértebro basilar. Vértebro basilar. Cerebeloso. Exacto, exacto, muy bien, doctor. Porque estas voy a encontrar, voy a buscar ataxia, ¿no ven? Voy a buscar si el paciente si va a un costado en la prueba de la caminata, ¿no? El romper, ¿no? El dedo, todo lo que es semiología del cerebelo, ¿ok? Toda la semiología. Entonces, si yo encuentro estos datos, urgente una tomografía de resonancia magnética. Después, obviamente, de medir la presión arterial y frecuencia cardíaca, cuando llega, primero lo que tomo es signos vitales, ¿no? Ya después tomo la frecuencia cardíaca y la presión arterial acostado en decúbito y después de 3 minutos de pie para ver qué cosa, para ver si hay diferencias en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Entonces, si hay datos
neurológicos de alguna normalidad, le pido una tomografía simple de cerebro. Y en todos los pacientes que tengan un desmayo, evidentemente voy a tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, clave para encontrar algún tipo de arritmia. ¿Ok? Ahora, para pacientes con hipotensión ortostática, con esta diferencia voy a ver, ¿no ve? Con esta diferencia, sospecho que el paciente tiene hipotensión ortostática, voy a hacer los estudios del sistema nervioso autónomo. ¿Qué voy a valorar? Tres cosas, doctores, tres cosas voy a valorar. La función del sistema nervioso autónomo, la función colinérgica simpática y la función adrenérgica simpática. Las dos, ¿no? Colinérgica y adrenérgica. ¿Cómo? Esto anótense y pueden volverlo flashcard. ¿Cómo voy a valorar el sistema nervioso? Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la respiración profunda. Maniobra de Valsalva, ¿no? Con estos dos datos, la función del sistema nervioso autónomo. La función colinérgica, ¿cómo voy a valorar? Si hay respuesta termorreguladora del sudor y la prueba refleja axónica del pseudomotor, ¿no? El reflejo axónico motor. Esto es la verdad, nunca he visto realizar, sé que en estudios de investigación lo realizan la parte cardíaca, sobre todo los neurólogos, en la parte de disfunciones autonómicas colinérgicas. Y la parte del sistema simpático adrenérgico, veo la respuesta de la presión sanguínea con la maniobra de Valsalva y esta, la prueba de mesa inclinada, que es la más usada, de mesa inclinada con medición de la presión arterial de cada latido. Esto es lo que más se usa para medir la disfunción del sistema nervioso autónomo. Y otra es considerar el masaje del seno carotidio. Con esto, ¿qué voy a valorar? La función simpática adrenérgica. Muy bien. Ahora, en la valoración cardíaca, todo lo que tenga que ver electrocardiograma, Holter. ¿Qué es el Holter, doctores? Electrocardiograma de 24 Son horas. estudios electrocardiográficos del ritmo cardíaco durante 24 horas. Exacto, muy bien. Ese es el Holter. ¿Qué me ayuda el Holter? Valorar si tiene algún paciente algún tipo de arritmia, cosa que no está presentando en la urgencia o en la consulta. Entonces ahí se hace un Holter, lo graba todo el ritmo cardíaco, lo graba en un aparatito y el cardiólogo lo revisa, ¿no? En su equipo para ver si hizo algún tipo de arritmia. Luego tenemos las grabadoras de ciclo, en la ecocardiografía, si sospecho alguna anomalía estructural o cardíaca, las pruebas de ejercicio en banda sin fin, a un paciente que le hago trotar como la prueba de esfuerzo, y estudios electrofisiológicos, ¿no? Básicamente Holter. Ahora, el síncope por mecanismos neurológicos. Acá vamos a tener los famosos arcos, el arco del sistema nervioso central que interrelaciona con el sistema nervioso periférico. Aquí existe el vago, ¿no? El sistema vagal está aumentado y está disminuida la parte simpática. Lo que habíamos comentado, cuando se estimula el vago, disminuye, ¿no? Disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca. Lo mismo pasa con la parte simpática. Entonces hay un cambio súbito y transitorio autonómico de estos. ¿Qué causa? Bradicardia, vasodilatación, descenso del tono vasoconstrictor y por ende síncope. Muy bien. Aquí tenemos los mecanismos neurológicos. Miren acá cómo está la frecuencia cardíaca, digamos como en 80, digamos 100, 75, 60 y baja menos de 50 y aquí baja también la presión arterial. ¿No es cierto? Por ejemplo, esta es una respuesta hipotensora bradicárdica paroxística, ¿no? Es un momento porque la frecuencia cardíaca vuelve a recuperar. También vuelve a recuperar la presión arterial. Entonces, miren, en el inciso A dice que es una característica del síncope mediado por mecanismos neurológicos. Se muestra que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de latido tras latido sin penetración corporal durante 5 minutos. Acá el tiempo son de 60 a 360 segundos. Esto con movimiento vertical en una mesa inclinada. Están tratando de valorar si el paciente tiene asociación a hipotensión ortostática.
Acá en la otra imagen, el B, nos refiere que es el mismo trazo extendido para mostrar 80 segundos del episodio, ¿no? Un poco prolongada, ¿no? Está prolongada los episodios. Y obviamente el paciente en este caso tendrá mayor repercusión clínica. Ahora, aquí, por ejemplo, el up to date, ¿no? Aquí tiene su propia clasificación que está casi similar al libro de Harrison, ¿no? La clasificación mediada por reflejos, el síncope vasovagal, situacional y el síndrome del seno carotidio. Tres clasificaciones. Dentro del síncope vasovagal tenemos el vasovagal ortostático, ¿ok? Generalmente después de estar de pie por mucho tiempo. No sé si ustedes han visto en los soldados, ¿no? O están mucho tiempo en bipedestación y se desmayan, ¿no? Este es un síncope vasovagal ortostático. Luego tenemos el síncope vasovagal emocional, el que les comentaba, digamos, a la abuelita, a la tía que les dio una noticia muy importante. Entonces, es un síncope vasovagal de origen emocional. El otro es el disparador desconocido, como su nombre lo indica, no hay una etiología afiliada. La situacional, ¿no? Es un paciente que está en micción o defecación, sobre todo los pacientes con alguna patología. Entonces hacen mucho esfuerzo, mucha valsalva y se desmayan. Al tragar o tos, ¿no? Pacientes con tos, estornudos pueden desmayarse. Esos son síncopes por reflejo de origen situacional. Y el síndrome del seno carotídeo por el masaje, por la hipersensibilidad estimulada por el sistema nervioso autónomo, específicamente el vago. ¿Ok? Entonces acá tenemos el síncope vasovagal, es el desmayo común, se produce por emoción intensa, dolor, estrés. Y tenemos la vía aferente y el agente desencadenante que puede ser, por ejemplo, acá el miedo. ¿Ok? Y los reflejos situacionales que ya lo vimos posteriores. Ahora aquí tenemos causas de síncope, ¿no? Aquí tenemos síncope vasovagal, el que es provocado por dolor, ansiedad, emoción intensa. Por ejemplo, cuando comenzamos anatomía, hay muchos de mis compañeros, también ustedes deben pasar, cuando ven sangre, se desmayan, ¿no? Entonces, un síncope vasovagal. Luego tenemos el síncope reflejo situacional, ¿no? El de origen pulmonar, por ejemplo, por tos. El síncope de origen urogenital, por ejemplo, por un masaje prostático. Luego, el origen del tubo digestivo, por ejemplo, puede ser por una deglución de origen cardíaco. Y esta ha sido pregunta de examen en la residencia de otros países. ¿Qué es el reflejo de Harich? El reflejo de Harich no es nada más que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el libro de Harrison está como obstrucción de la salida cardíaca. Esto pasa frecuentemente en la hipertrofia patológica del septo interventricular. Entonces, anótense, por favor, en su resumen o en su flashcard, qué es el reflejo de Bessel-Harich, que es causa de síncope de reflejo situacional. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esta otra es el síncope situacional de la alteración del seno carotidio. Esto es por hipersensibilidad. ¿Ok? Y otra es la ocular. ¿Cómo es? Por la compresión ocular. No sé si ustedes en alguna vez, cuando rotaron cardiología, a la taquicardia supraventricular, por ejemplo, por reentrada infranodal, las primeras maniobras es hacer maniobras compresión del seno carotidio y del globo ocular. Alguna vez han debido de leer, ¿no? Está la compresión ocular. Entonces, como primeras maniobras para taquicardia supraventricular por reentrada infranodal. Entonces, también, ¿no? Examen ocular, intervención ocular quirúrgica puede llevar a síncopes. Y hace par de semanas, ¿no? Un oftalmólogo, bueno, el anestesiólogo llama, ¿no? Dice, doctor, lo que pasa es que mi paciente no despierta. ¿Qué le han hecho? Le han operado de cataratas, ¿no? Le han operado de cataratas. Y de repente, ¿por qué no despierta? ¿Y cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los signos vitales, la saturación? Me dice, están aceptables, están. Entonces, la paciente se ha desmayado, ¿no? Solo 30 segundos, un minuto. Entonces se trataba de un síncope de reflejo situacional
de etiología ocular. ¿Por qué sucede esto? Porque se estimula el vago, la mayor parte de estos, ¿no? Sobre todo, pero el globo ocular pues tiene la parte del parasimpático principalmente, ¿ok? Luego tenemos la clasificación del síncope mediado por mecanismos neurológicos, que todavía continuamos en esto. Y esta puede ser por síncope vasodepresor, porque está normal la vía eferente, la parte simpática. Puede estar relacionada con el síncope inhibitor cardíaco, cuando se inhibe lo que produce es bradicardia, sistolia, y el síncope mixto. Y luego tenemos estos tipos de síncopes van a tener síntomas de intolerancia ortostática, ¿no? El paciente tiene sensación de desmayo, mareos, fatiga, que significa que el paciente va a desmayarse. También hay otras manifestaciones como diaforesis, palidez, palpitaciones, náuseas, hiperventilación, bostezos. Ahora, algunos casos pueden tener otro tipo de manifestaciones clínicas, por ejemplo, las mioclonías proximales distales, los ojos abiertos desviados hacia arriba, pupilas dilatadas. Pregunta para ustedes, ¿las pupilas dilatadas se da por parasimpático o simpático? Simpático, no, contrae, parasimpático. Simpático, Parasimpático. Parasimpático, doctor, parasimpático. porque los que utilizan cocaína se dilatan sus Simpático pupilas. dilata, sí, Parasimpático. parasimpático. Ya, muy bien. Simpático. No se van a olvidar de esto. El sistema nervioso simpático es el que dilata las pupilas y el parasimpático es que hace miosis y otro es dilatación de las pupilas. ¿Cómo se van a acordar? Digamos que ustedes están un paciente en una situación de emergencia, ¿no? Un paciente está en una situación de emergencia. Digamos que un perro le quiere ladrar y morder. Entonces, cuando un perro, un animal, está ladrando y te quiere morder, no te quiere hacer daño, entonces se activa tu sistema nervioso simpático. Comienzas a tener miedo, sudoración, aumenta la frecuencia cardíaca, por ende aumenta la presión arterial, comienzan a sudar, etcétera. Y las pupilas se dilatan porque estás en un estado de alerta, porque necesitas ver mejor, se dilata. Entonces el simpático dilata y el parasimpático contrae, ¿ok? La miosis, ¿ok? Entonces, estos pacientes pueden tener pupilas dilatadas, movimientos oculares vagos, gruñidos, gemidos, respiración estertorosa, incontinencia. Datos inespecíficos, ¿verdad? No sé, lo veo como un poco confundido, ¿no? O sea, pero pues pueden tener estas manifestaciones. Muy bien, ahora vamos al manejo. Ya con esto vamos a terminar. ¿Cuál de estos no es manejo en el síncope vasovagal? Pueden contestar en el chat, por favor. Excelente, gracias por participar.
Entonces, primero el paciente lo tranquilizamos. Dice, señor, usted está tranquila, está con un buen médico. Nos hemos preparado bien en la parte pregrado y nos estamos preparando para la residencia médica. Y estamos estudiando bien, estamos preparando muy bien. Entonces, evitar primero los estímulos desencadenantes. En este, por ejemplo, las malas noticias, ¿no? Expansión del volumen circulante. Entonces, al paciente le tomamos signos vitales, el internito, la enfermera está realizando electrocardiograma de 12 derivaciones, le instalamos una vía periférica. ¿Y qué tipo de solución le vamos a administrar? Una solución dextrosa al 10%, 500 cc. Le vamos a administrar una solución Ringel lactato, unos 500 cc. Solución salina al 0,9%, 500 cc. ¿Cuál le vamos a administrar? ¿O glucosalino prefieren? Salina, por Solución solución salina. salina. Ok. La respuesta Salina. acá, no podemos administrarle solución salina porque tiene mayor osmolaridad. Ok. O Ringel lactato, cualquiera de los dos, ¿no? Le administramos una carguita de entre 500 a 1000 ml. Sobre todo en esto, si el paciente está hipertenso, ya, ahí podemos administrarle glucosalino dextrosa. ¿Ok? Si el paciente está recién recuperándose del síncope, solución salina a 0,9%. O la mal llamada fisiológica. La dextrosa se debe tener cuidado en pacientes que tienen diabetes, ¿no? Porque imagínate que tiene 500 de azúcar y le das azúcar, ¿no? Lo vamos a tronar más. Entonces, hay que tener cuidado la glucosa. Entonces, en este caso, una solución salina al 0,9% no me parece descabellado. Administramos sal y agua. En la práctica diaria no lo hacemos esto. Sal y agua podemos darle con solución salina. Y las maniobras isométricas de contrapresión de las extremidades. Entonces, como el paciente ya está en decúbito, entonces elevamos las piernas, ¿no? Elevamos las piernas para que el volumen circulante retorne y aumente el gasto cardíaco. ¿Cómo se hace? Cruzar las piernas o empuñar las manos o tensar los brazos. Por eso, un paciente que se desmaya, ¿no? En un partido de fútbol o algo así, lo que hacemos es elevar las piernas. ¿Para qué elevamos las piernas? Para aumentar el volumen circulante efectivo. ¿Ok? En algunos casos, cuando no responden a 500 ml, no responden a estas maniobras isométricas de contrapresión, está indicado administrar fludrocortisona. ¿Por qué? Porque este tiene mayor actividad mineralocorticoidea. Entonces, todo lo que es mineralocorticoidea, el objetivo es captar el sodio lo más que se pueda. Sal. Entonces, en algunos casos también está indicado los agonistas. Está mal esto, no es antagonista, es agonistas. ¿Ok? Porque yo quiero estimular el beta 1. Si estimulo beta 1, aumento la frecuencia cardíaca y por ende la presión arterial. ¿Ok? Y algunos casos vasoconstrictores, pero es bien raro que el paciente tengamos que administrarle adrenalina, noradrenalina, dopamina, no, muy raro. Máximo llegamos a esto, ¿no? Con una solución fisiológica llega a responder. A no ser que el paciente tenga, no sé, bradicardia. Entonces, para bradicardia sintomática, ¿cuál es el manejo? ¿Qué le doy primero de fármaco para bradicardia sintomática? Vamos a irnos al Atropina. protocolo de la CLS. Atropina. ¿Cuánto es la dosis? 6. Ahí, vamos a ver. ACLS, bradicardia. Si no responde la atropina, ¿qué medicamento le damos? Dopamina o adrenalina. ¿Ok? Dopamina, adrenalina. Si no responde, marcapaso, Paso, percutáneo. transcutáneo. Si no responde, marcapaso transvenoso. ¿Ok? Aquí, a ver, veamos de ver si esta está actualizada. Ah, sí está. Miren, por ejemplo, primero, aquí el libro, el ACLS, dice, ¿no? Frecuencia cardíaca, menos de 50, dice, ¿no? Si tiene menos de 50, ya, tenemos que identificar al paciente. Mantener la vía aérea permeable, ¿no? O asistir. Segundo, dar oxígeno si está hipoxémico. Si está saturando menos de 90, pues le damos oxígeno. Y le monitorizamos, ¿ok? Le monitorizamos.
un acceso venoso y le tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Ok? Si el paciente persiste con bradiarritmia, que tiene hipotensión, alteración del estado mental, datos de choque, dolor en el pecho, en el tórax o falla cardíaca aguda, en estos casos, es decir, en resumen, si hay clínica, sí le administramos atropina. Por ejemplo, es clásico ver, por ejemplo, ayer, ¿no? En la guardia, o antes de ayer estaba de guardia. Entonces me dice, doctor, el paciente de la cama 6 está con frecuencia cardíaca de 46, 44. Le paso atropina, me dice. ¿No? No, no, tranquila. ¿Cómo está la paciente? Glasgow 15, buena presión arterial, buena diuresis, orientado. Entonces solo se observa. Tiene 40 de presión y baja la presión arterial, 80-40, ¿no? El paciente ya se encuentra medio dormido, ahí recién. Recuerden, no se trata monitor ni laboratorio, se trata paciente. Entonces, si el paciente tiene clínica, ¿ok? Administramos primero atropina, atropina. La ampollita viene de 1 miligramo. La primera dosis de 0,5 miligramos, ¿ok? En bolo, repites cada 3 a 5 minutos y la dosis máxima es 3 miligramos. 3 miligramos. ¿Ok? Y la frecuencia cardíaca sube, ¿no? Si estaba en 40, te va a 70, 80, ¿no? Y a veces no responde, sobre todo los bloqueos auriculoventriculares, Chagas principalmente. Recién pasamos dopamina o epinefrina. Hay muchos casos igual, ¿no? ¿Por qué está con dobutamina? No, es que tenía bradicardia. No, pero la dobutamina no está indicada, ¿no? Y aquí manejamos con dopamina o adrenalina. En mi caso, prefiero preparar epinefrina. La ampolla viene de 1 miligramo, preparamos 10 miligramos, 10 ampollas de adrenalina en 200 cc de fisiológico y por bomba de infusión a 2 ml, 3 ml vamos titulando en base a la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Ok? Si no responde a esto, en las guías de la CL se dice consultar con un experto, ¿no? Y va directamente a marcapaso transvenoso. El marcapaso transvenoso, pues, es como poner un catéter y se controla, ¿no? ¿Cuál es el modo de marcapaso para ver este tipo de pacientes? ¿Ok? Eso es el algoritmo de, eh, ¿qué se llama? De bradicardia. Bueno, no sé si quieren repasar el de taquicardias, pero bueno, estamos en síncope, ¿no? Que a veces me gusta la parte de medicina interna. Bueno, entonces ese es el manejo de bradicardia en un paciente. La hipotensión ortostática tardía. Vamos, pueden contestar en el chat. ¿Cuánto ocurre? ¿Cuándo ocurre? Excelente. La hipotensión ortostática, principalmente la falla es la parte simpática. Simpática. Por ejemplo, vean esta imagen donde se muestra cómo la frecuencia cardíaca comienza a disminuir al menos 20 milímetros de mercurio y la presión diastólica 10 milímetros de mercurio mínimo en los 3 minutos. Entonces aquí tenemos la hipotensión ortostática tardía. ¿Ok? Porque miren, la frecuencia cardíaca está entre 70, 80, 70, 75, disminuye y llega la hipotensión ortostática acá. Y ocurre después de los 3 minutos, principalmente, después de ponerse de pie. Y luego tenemos la hipotensión ortostática inicial, que surge a los 15 segundos del cambio postural. Entonces, tardía, 3 minutos, y ortostática inicial en los 15 segundos del cambio postural. Entonces, acá la tardía, más de 3 minutos.
Ahora, la hipotensión ortostática es casi similar, ¿no? Los síntomas, mareo, fatiga, cefalea, visión borrosa, bla, bla, bla. Pueden tener dolor cervical en la región suboccipital. También en libros de semiología describen la cefalea de gancho para ropa. Significa que el paciente antes de desmayarse presenta un grado de cefalea. Puede haber isquemia de los músculos cervicales y en algún momento puede presentarse hipertensión en el cúbito dorsal, sobre todo en individuos con hipotensión ortostática por falla autonómica y afectan más del 50% de los pacientes. Y creo que desde el punto de vista para memorizar es las causas de hipotensión ortostática. Hay una lista grande. Aquí tenemos las causas de hipotensión ortostática neurógenas. Incluyen la disfunción del sistema nervioso autónomo central y periférico. Miren, todas esas enfermedades. Ahora, aquí hay que darle un sentido, digamos, de agruparlos, ¿no? De agruparlos. Tenemos la falla autonómica primaria por enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenemos las sinucleopatías. ¿Cuáles de estas tenemos? La enfermedad de cuerpos de Lewy, ¿no? Que nos dan demencia, Parkinson, falla autonómica pura, atrofia de múltiples sistemas como el síndrome de Shih-Drager. Estos son fallas autonómicas primarias. ¿Cómo puedes relacionar que la mayoría de estos no hay una causa identificable? Es primario. Ahora, la falla autonómica originada por neuropatías periféricas autonómicas, periféricas. Por ejemplo, la diabetes, la amiloidosis, ya sea hereditaria o primaria, neuropatías hereditarias, neuropatías autonómicas inmunitarias hereditarias, ganglionopatías, síndrome de Sjögren, paraneoplásico, VIH, postprandial, fármacos, hipovolemia. Entonces acá la clasificas en primarios y periféricos. Cuidado que te confundas con esta, la amiloidosis primaria, porque dentro de esta está la amiloidosis lateral amniotrófica y la relacionada con cadena ligera de las inmunoglobulinas. Esto es un poquito más de reuma, ¿no? Del mundo alucinante de la reumatología. Bueno, eso es con relación a las causas, ¿no? Entonces acá vamos a tener primarios, Shih-Drager, Parkinson, cuerpos de Lewy, falla autonómica pura. La amiloidosis, la mayor parte de las amiloidosis suelen ser hereditarias, ¿no? Que ocasionan polineuropatías y estas amiloidosis están dentro de las neuropatías periféricas, ¿ok? Periféricas. Muy bien. Aquí habla un poquito de la hipotensión ortostática neurogénica en cuanto a la fisiopatología. El punto es que hay una disminución de la resistencia vascular periférica, estimulando nitratos, vasodilatadores, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, deficiencia de volumen, ya sea por hemorragia, vómitos, diarrea, hipovolemia teogénica, por ejemplo, por uso de diuréticos inapropiados que estimulan la disminución de la precarga. Dentro de la hipotensión ortostática, el libro de la guía de UpToDate lo clasifica en tres: relacionada con medicación, agotamiento de volumen y la falla autonómica. Por medicación, todo lo que baja presión arterial, diuréticos, beta bloqueadores, antidepresivos, ¿no? Medicamentos. Volumen, hemorragia, gastrointestinal, impulso de sed disminuido. Esto por hipotensión ortostática por agotamiento de volumen. Falla autonómica, creo que esto es lo más difícil, ¿no? Esta tabla, esta imagen, tiene que estar en su resumen, en su mapa mental, ¿ok? O en su flashcard, tiene que estar, porque esto va a ser un poco difícil recordar para el examen. Entonces aquí tenemos la primaria, ¿no? La autonómica pura, enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica, creo que aquí en Harrison esto no está, ¿no? La atrofia multisistémica, no está. Atrofia de múltiples sistemas o el síndrome de Shih-Drager, sí está. Muy bien. El síndrome de Shih-Drager y la demencia de cuerpos de Lewy, primario. Secundario. Esto podríamos preguntar lo más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la causa de hipotensión ortostática más frecuente? La más frecuente. Y aquí la respuesta es diabetes mellitus. La diabetes mellitus, ¿qué produce? Por síncope por hipotensión ortostática, por falla autonómica secundaria.
secundaria. Luego tenemos la amiloidosis, lesiones de la médula espinal, neuropatías autoinmunes, por ejemplo, el Guillain-Barré. Esto es frecuente, doctores, ¿no? Un Guillain-Barré que han visto pacientes, de repente están recuperándose su debilidad motora, se encuentran taquicárdicos, frecuencia cardíaca de 130 y por ende se mantienen hipertensos, 130/90. Y dices, ¿por qué está taquicárdico? ¿Tiene fiebre? No. ¿Tiene hipoglucemia? No. ¿Tiene dolor? No. Entonces, lo más probable es que se atribuya a fallas autonómicas. Luego tenemos las neuropatías paraneoplásicas. Tratamiento. Para estos pacientes depende, ¿no? Las causas, qué le está ocasionando. Y tenemos algunos fármacos que afectan la función neurovegetativa. Por ejemplo, los opioides, los esteroides, los antiarrítmicos, antidepresivos, los diuréticos, los inhibidores de recaptación de serotonina. Estos causan impotencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pacientes, ¿no?, que van al psiquiatra, prescriben algún antidepresivo y pues genera impotencia. Retención urinaria. ¿A quiénes están asociados? Opioides. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Morfina, oxicodona, fentanilo. Descongestionantes también están asociados a retención urinaria, sobre todo los antigripales, ¿verdad? Algunos que contienen difenhidramina, por ejemplo, que ocasionan diaforesis, algunos antihipertensivos, algunos inhibidores de recaptación de serotonina, opioides, principalmente la morfina. Intervenciones no farmacológicas. Siempre es importante mantener la cabecera como a 30 grados. ¿Para qué? Para evitar la broncoaspiración. La broncoaspiración, síndrome de Mendelssohn. Luego pasar de posición del cúbito a la parte vertical, maniobras isométricas que ya la vimos, advertencia de hipotensivos y simplemente optimizar la precarga, ¿no?, con solución salina. Tenemos también fármacos como la acetato de fluorocortisona, la midodrina, la pseudoefedrina, la yumbina, la desmopresina, eritropoyetina. Pero en nuestro medio, en la práctica diaria casi no la utilizamos, porque responden bien. Y lo más difícil del síncope de origen es el origen cardíaco también. Entonces, las arritmias se dividen en dos, en taquiarritmias supraventriculares y primero podemos clasificar las arritmias en taquiarritmias y en bradiarritmias. Las taquiarritmias la podemos clasificar en taquicardias supraventriculares y en taquicardias ventriculares. Entonces, cualquiera de estas arritmias generan síncope de origen cardíaco. Las bradiarritmias pueden originarse disfunción del nodo sinusal o bloqueos auriculoventriculares. La disfunción grave del nodo sinusal es por paro sinusal o por bloqueo senoauricular. Y el bloqueo auriculoventricular, ¿no? Tenemos de primer, segundo y tercer grado, pero las que ocasionan síncope es bloqueo AB completo y el de Mobitz 2 o bloqueos de alto grado. Entonces, para esto vamos a ver los electrocardiogramas. A ver, ¿dónde está? Descartar. Y vamos a ver a ver, ACLS, taquicardia. ¿Qué arritmias tenemos supraventriculares? ¿Qué arritmias, taquiarritmias supraventriculares tenemos? Fibrilación auricular, flúter, Muy bien, flutter después auricular. el- la taquicardia por entrada intranodal también se considera, Sí, porque sí, está en sí. el límite. Sí, porque Eh, la taquicardia supraventricular, la que dice la ACLS, es la taquicardia supraventricular por reentrada infranodal. Ese es el nombre correcto. Porque mira, ustedes van a ver
A ver, es que esta no quiere. A ver, no sé si es esta. Esta es TB, por ejemplo, con pulso. Necesitamos una supraventricular. A ver, vamos a poner acá. Management supraventricular taquicardia. Mm, esta está bonita. Ahí está. Las taquicardias Sí. supraventriculares, aquí está. Miren, lo más frecuente es la taquicardia sinusal, que es esta, ¿no? La taquicardia sinusal puede ser generada por fiebre, dolor. El manejo es la causa. Luego tenemos las taquicardias ortodrómicas o las taquicardias supraventriculares por entrada infranodal. Estas taquicardias, si el paciente, miren este dato, si el paciente está inestable hemodinámicamente, inestable, se realiza cardioversión sincronizada. Y si no está inestable, se hace las maniobras vagales. Entonces aquí les voy a mostrar. Esta es una taquicardia que siempre la van a ver en emergencias, en anestesio, en terapia intensiva, ¿no? Taquicardia supraventricular. Entonces es primero una arritmia, rápido o lento, rápido. ¿Cómo está el QRS? ¿No? Corto, entonces una taquicardia supraventricular. Entonces taquicardia supraventricular voy a mostrar en el electrocardiograma. Mm, Solo necesitamos el electro. Aquí hablo un poco de flutter. El tratamiento es la adenosina, 6 miligramos. Tal vez está como shorts. A ver, creo que esta solo dura 2 minutos, puede ser que esté acá. Ah, sí, es esta. Hola, en este video hablaremos exclusivamente de la taquicardia supraventricular. Un ritmo rápido, regularmente mayor a 180 latidos por minuto, de complejo QRS estrecho y de RR regular. Doctor, no se escucha. Estabilidad hemodinámica, el de complejo QRS estrecho y de RR regular, es decir, de un ritmo regular, posiblemente sea una taquicardia supraventricular. El tratamiento de la taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica será cardioversión sincrónica eléctrica entre 50 a 100 joules.
previa pseudoanalgesia cuando así lo amerite el paciente. En caso que el paciente presenta estabilidad hemodinámica, el tratamiento será farmacológico. Sin embargo, antes de administrar fármacos, brindaremos alguna maniobra vagal, como un masaje carotidio entre 8 a 10 segundos, del lado hábil o del lado con el que escriba nuestro paciente. En caso de no presentar regreso a ritmo sinusal, se administrarían 6 miligramos adenosina. Se puede administrar una segunda dosis de 12 miligramos o inclusive una tercera dosis de 12 miligramos. Si esto no es eficaz, pasaríamos al segundo antiarrítmico, que es la amiodarona a dosis de 150 miligramos para 10 minutos. Como en cualquier paciente con inestabilidad eléctrica cardíaca, debemos descartar las 5H o las 5T y entonces darle un tratamiento acorde a las mismas. Muy bien, ese es el manejo de la taquicardia supraventricular. Ujú. Dentro de los bloqueos auriculoventriculares, los más frecuentes es del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS 2, que ya requieren marcapaso. ¿Ok? Ahora, dentro del síncope cardíaco, pues las bradiarritmias son las que ocasionan mayor cantidad de síncopes a comparación de las taquiarritmias. Estos síncopes que son ocasionadas por bradiarritmias o asistolias, se conoce el famoso ataque de Stock-Adams. Entonces, un paciente que tiene bradiarritmia y síncope es el famoso ataque de Stock-Adams. Estos trastornos de bradiarritmia pueden ser ocasionados por múltiples causas, por ejemplo, un síndrome de QT largo, un síndrome de Brugada o una taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Entonces, dentro del síncope cardíaco, habíamos comentado, tenemos en dos que se dividen las arritmias, principalmente las bradiarritmias y las cardiopatías estructurales. Dentro de las cardiopatías estructurales tenemos cualquier tipo, ¿no? Valvulopatías, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, masas cardíacas, mixomas, derrames pericárdicos y otras. Y estos causan síncopes. Aquí dentro del UpToDate nos da de origen cardíaco las taquiarritmias y las bradiarritmias. ¿Ok? Y tenemos la enfermedad estructural, principalmente la estenosis aórtica severa. En la cardiopulmonar tenemos el tromboembolismo pulmonar TEP. Tratamiento, depende de la causa. Si es bradiarritmia, pues un marcapaso intravenoso en urgencia y de manera crónica probablemente requiere un marcapaso permanente. Y si es un ataque de arritmia, por ejemplo, por vía accesoria, ahí es ablación. Y por ejemplo, si es una taquicardia supraventricular por entrada infranodal, pues ahí tenemos el medicamento adenosina. Si no responde, amiodarona. Y si está con inestabilidad hemodinámica, cardioversión sincronizada. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales que ya la vimos. Principales causas de síncope que amenazan la vida, que pueden fallecer a estos pacientes, tenemos por arritmias e isquemias dentro del síncope cardiovascular. El más peligroso, el que muere paciente, es la taquicardia ventricular. Y aquí me gustaría repasar en 30 segundos cómo es una taquicardia ventricular versus una fibrilación ventricular. Entonces le voy a poner acá como arritmias ventriculares para que ustedes puedan diferenciar. Arritmias ventriculares. Solo necesitamos el electrocardiograma. A ver, le vamos a poner arritmias ventriculares monitor. Aquí está. Esta es una taquicardia ventricular monomorfa.
La taquicardia ventricular monomórfica que se encuentra en un paciente estable hemodinámicamente debe ser abordada con fármacos para tratar de regresar a sinusal. Puede ser amiodarona o también está descrita la lidocaína. En los lineamientos del ACLS marca que un ritmo rápido con RR regular y de QRS ancho podría llegar a utilizarse adenosina, no porque sea una taquicardia ventricular monomórfica, sino porque podría tratarse de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, es decir, con un síndrome de preexcitación de base o con un bloqueo de rama izquierda o derecha de base. Por eso marca esa intervención, ya que sería diagnóstica y terapéutica. Y la fibrilación ventricular, ¿no? Es un ritmo más caótico. Fibrilación ventricular. Monitor. Es un ritmo más caótico, desorganizado. Miren cómo está. Algunos se confunden con taquicardia ventricular polimorfa, ¿no? Entonces, pero la otra es más simétrica. Este es un ritmo caótico. Entonces, esos son los dos ritmos ventriculares en las que tienen mayor riesgo de que amenazan la vida. Luego tenemos el síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo, ¿a qué tipo de arritmia predispone? Taquicardia ventricular monomorfa, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular polimorfa, taquicardia supraventricular. ¿A qué tipo de arritmia predispone el síndrome de QT largo? Polimorfa. Es muy bien, a la taquicardia ventricular polimorfa o torzada en puntas. Medicamento frecuente, por ejemplo, la ranitidina, la ciprofloxacina, la levofloxacina predisponen al síndrome de QT largo. Síndrome de Brugada y las bradicardias. ¿Pero qué tipo de bradicardia? Ojo, Mobitz tipo 2, ¿ok? Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz tipo 2, y bloqueo cardíaco o el auriculoventricular completo o de tercer grado. Cuidado en el examen. En nuestro simulacro va a estar eso. Pausa significativa, pausa sinusal, mayor a 3 segundos. Entonces, ojo con estos. Y el Doctor, isquemia. perdón, doctor, aprovechando ahora el cuadro. O sea, he tenido esa diferencia entre el síndrome de Cute largo y el síndrome de Brugada, ya que se mencionan o sea, patologías como la hipercalcemia o hipocalcemia, donde ahí mencionan el electrocardiograma, tanto el de Cute largo y el de Brugada. Por ejemplo, en el de Cute largo, lo que menciona es que estaba en la hipopotasemia y el de Brugada estaba en el de hiperpotasemia. O sea, estas alteraciones electrocardiográficas, muy allá muy aparte de lo que hemos mencionado de la taquicardia ventricular y todo ello, o sea, ¿cómo se van a asociar o sea, ¿qué nos tratan de decir, doctor? O sea, ¿el corazón está actuando de esa manera? O porque se mencionan en varias patologías, hasta la hipertrofia del ventrículo izquierdo, está también el síndrome de Brugada, Cute largo, Valsalva elevado. Entonces, así, o sea, me he ido perdiendo en esas dos palabras, doctor, o en esos dos conceptos de Cute largo y de Brugada. Si me puede aclarar, por favor. Claro que sí. Ambos, el síndrome de Brugada y el síndrome de QT largo, predisponen a arritmias malignas. Por ejemplo, mira, aquí vamos a tener un electrocardiograma del síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, como el síndrome de QT largo, predisponen a arritmias malignas. ¿Cuáles son las arritmias malignas? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, pero principalmente la taquicardia ventricular polimorfa. Por ejemplo, veamos este electrocardiograma, que es un síndrome de Brugada. En la práctica diaria es bien difícil encontrar un síndrome de Brugada. No se ve frecuentemente. Entonces acá va a presentar, por ejemplo, unas alteraciones en el PR y en el QRS, ¿no? Por ejemplo, estas alteraciones principalmente vamos a tener ondas T negativas. Por ejemplo, acá se evidencia, ¿no? En la derivación B1, B2. Miren, esta B negativa.
onda T negativa, onda T negativa. Estas alteraciones son características del síndrome de Brugada tipo 1, la onda T negativa en B1, B2. Y este QT largo predispone a taquicardias ventriculares polimorfas. En resumen, ¿a qué quiero llegar? Ambas, el síndrome de Brugada y el síndrome de QT largo, significa que nos van a predisponer a arritmias malignas, que van a fallecer el paciente. Cuando me comentas, por ejemplo, que en hipertrofias del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, como crece, puede existir bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y también eso predisponer a algún tipo de arritmias. ¿Ok? Sí, por eso hablaba ahí mismo, o sea, en el ventrículo izquierdo, que Brugada uno hablaba de Brugada, QT largo, onda T negativa y Valsalva, que se eleva, ¿no? Con la maniobra de Valsalva. Y yo, o sea, me he ido perdiendo en esos dos conceptos porque, o sea, se va relacionando con otras patologías, pero ahí se mencionaba, ¿no? Por eso, ahora ya estoy entendiendo, Doc. Excelente, muy bien. Ok, y el estudio del paciente, como te habíamos comentado, ¿no? Hacerle la anamnesis, un electrocardiograma y ver, ¿no? Las alteraciones. Las cardiopatías estructurales que predisponen la mayor cantidad de arritmias son las estenosis aórticas, principalmente. También pueden haber otras, ¿no? Las hemorragias significativas, el embolismo pulmonar, las hemorragias subaracnoideas. Y ya con eso terminamos síncope, ¿ok? Muy bien, con esto hemos terminado la